Pero Pedro tiene unas palabras aquí impresionantes que es un consejo para nosotros como iglesia el día de hoy, y que también yo quiero transmitírselos a ustedes y que podamos entender, porque sabemos que en medio de nosotros hay gente que está pasando por dificultades, por adversidades, por pruebas y por vicisitudes, que usted a lo mejor usted vino hoy, como decimos en Costa Rica, medio desinflado, y usted dice: pastor, ya no sabemos como por dónde ir, pero que en esta tarde y en esta noche el Señor tiene una palabra de desafío para su iglesia, y usted va a salir de aquí fortalecido en el nombre del Señor. Amén. Los que lo creen pueden decir amén. Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 6 al 8, dice la palabra del Señor, y usted lo va a leer conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así que alégrense de verdad. Esa es la primera frase. Dice: alégrense de verdad. Y dice: les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar poquitas pruebas. Muchas pruebas, dice, por un tiempo breve. Versículo 7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces dice: su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Versículo 8: ustedes, dice la palabra, aman a Cristo a pesar que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven. Dice: confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Y dice: y esa es la recompensa por confiar en Él, será la salvación de sus almas. Wow. Si cierro la computadora, ya el solo versículo predicó. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, que es fiel y es verdadera. Toma tu lugar, Espíritu Santo, como te lo hemos dado durante todo este día, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, la que tiene la capacidad de transformar, la que tiene la capacidad, Señor, de escudriñar el alma, los pensamientos y hasta lo más profundo, nos visite en esta noche para transformar, para cambiar, para renovar el corazón de tu iglesia, Señor. Declaramos que somos buena tierra, a donde tu semilla entra y da fruto según nuestra necesidad, al 60, al 30 y al 100 por uno. Te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Estos días aquí hemos comido muchísimos tacos, muchísimos. O sea, y esto ha sido de las cosas buenas de México. De hecho, ayer estábamos compartiendo con unos amigos, ¿verdad? En un tiempo, una reunión, y dice: bueno, vamos a comer perros calientes. Y yo le dije: podemos pasar por algún lugar, pues yo quiero tacos. Y entonces, como hemos comido bastantes tacos, ¿verdad? Yo dije: bueno, necesito pasar a un gimnasio, a correr algo, necesito hacer algo físico, porque ya uno como que se empieza a acostumbrar a ciertas cositas, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, estando en el gimnasio, y bueno, ya empezamos a trotar un rato, y estando ahí para decir: vamos a botar toxinas y pues a levantar un poco de pesas. Y ya después de que terminamos de caminar, bueno, ahí en la escaladora y todo el proceso de calentamiento, me voy a tomar unas mancuernas, unas pesas. Y cuando estoy tomando las mancuernas, empiezo, pero tenía muchos días de no hacer nada, y empiezo a levantar, ¿verdad? Una, tres, y me empecé a pegar, ¿verdad? Y ya me empezaron a doler aquí. Y algo estaba pasando en el exterior, que yo me estaba cansando, pero en el interior algo se estaba fortaleciendo. Y estos versículos que recién leemos, Pedro nos hace una invitación a nosotros como iglesia, de que en medio de las circunstancias, usted y yo necesitamos alegrarnos con gozo inefable. Y yo hasta el día de hoy, no sé usted, pero yo hasta el día de hoy no he visto a nadie en medio de una prueba diciendo: pastor, estoy pasando por las peores y glorifico al Señor. Mira qué lindo. Hasta el día de hoy yo no he visto a nadie así. Y parece como que hay una incongruencia en la invitación que Pedro nos hace, porque dice: alégrese aunque usted ahorita tenga que pasar por pruebas. Y nosotros como iglesia, nuestro gozo debe ser entendido a una altura de que
aunque estemos pasando por adversidades y probablemente usted esté, como dicen en Costa Rica, en el ojo del huracán el día de hoy, y llegaste a esta silla el día de hoy levantando tus manos en medio de la adoración, pero sin fuerza. Y el Señor hace una invitación y le dice a Pedro, a través de Pedro, y dice: hey, alégrense, alégrense, aunque ustedes tengan que soportar por diversas pruebas, porque lo que Dios está haciendo en medio de estas cosas es que está probando la fe de la iglesia. Y dice que se prueba muchísimo mejor que como se prueba el oro, para que en algún momento alcancemos una gloria suprema cuando le veamos cara a cara. Ese será el día más completo y más feliz de nuestras vidas. ¿Sabes? Y ahora a nosotros como iglesia estamos viviendo en tiempos de desafío, a donde nos están estrujando todos los días, a donde nos están persiguiendo como iglesia. Ahora en Costa Rica hace pocos días se vivió un movimiento a donde un presidente cristiano se tiró a la candidatura y ha recibido, platicábamos con el pastor días atrás, que ha recibido una persecución increíble. Y nosotros como iglesia hemos sido perseguidos, estamos siendo como de pronto oprimidos por algunas cosas. Pero Dios está en medio de esas cosas, fortaleciendo a su iglesia en medio de la adversidad. Y pase lo que pases, estés viviendo lo que estés viviendo, quiero decirte en esta tarde que el Señor está trabajando con tu fe para que un día le podamos ver a Él cara a cara. Entonces ese será nuestro gozo completo. El gozo completo, mi hermano y mi hermana, el gozo completo de la iglesia no está en cuántas casas usted pueda tener, cuántos negocios usted pueda construir, cuánto dinero usted pueda almacenar en sus bolsillos. El gozo completo en medio de las dificultades está cuando nosotros recibamos de su presencia tiempos de refrigerio para su vida y para la mía. Cuando de pronto viene una palabra que vivifica tu corazón y te dice: en medio de lo que estás pasando, yo estoy. En medio de tu mar, yo estoy. En medio de tu tempestad, yo estoy operando. En medio de tu dificultad, yo soy tu Dios. En medio de tus adversidades, yo soy tu alfa y yo soy tu omega. Soy tu principio y soy tu final, y estoy contigo para fortalecer tu fe. Eso es lo que el Señor está preparando en medio de nosotros. Así es que, como dijo Pedro, alégrate, iglesia. Y le puedes decir al hermano que tienes a tu lado: alégrate, porque estás pasando por pruebas. Y es más, todavía dígale así: hermano, ¿sabe qué? Yo me alegro que usted esté en prueba. Días atrás, sabe que por lo general las promesas de Dios para nuestra vida vienen envueltas en procesos de aflicción. Las promesas de Dios para nosotros por lo general vienen envueltas en esos procesos. Sabe que el día en que David fue ungido como rey, no fue enviado directamente al palacio. Cuando vino el profeta y le ungió, ¿verdad? Y vas a ser puesto por rey, inmediatamente David entró en la escuela de la aflicción. Y algunos de nosotros también hemos sido puestos, aunque hemos recibido palabras y promesas de Dios, estamos siendo puestos en la escuela del sufrimiento, en la escuela de la aflicción. Pero Dios no ha dejado de estar ahí con nosotros. Sabes, David, según los estudios, como 14 años vivió huyendo del rey Saúl. 14 años ahí diciendo: bueno, ¿y para dónde voy? ¿Y qué hago? ¿Y a dónde me escondo? Y teniendo inclusive la posibilidad de poder matarle, dice: no lo voy a matar, ¿verdad? Porque lo voy a respetar. Y él prefirió huir y prefirió meterse en su cueva, ¿verdad? En la cueva de Adulán, a donde escribió muchísimos salmos. 73 salmos escribió ahí en Adulán. Pero de los mejores salmos que se escribieron fueron estando en la cueva. Y sabes, a veces en los momentos de más dificultad, en los momentos de más adversidad y de más prueba, es cuando el Señor más cosas está haciendo con nosotros. Es cuando más carácter está formando en nosotros. Es cuando nos está llenando de su gozo. Es cuando nos está llenando de su fuerza. Es cuando ya nosotros no somos endebles ante las circunstancias de la iglesia y del mundo. Y entonces ya no te afliges si no te saluda el pastor o no. Hey, en nuestra iglesia hay hermanos que se han ido porque, ay, es que el pastor no me saludó. Entonces ya yo no vuelvo porque seguro ya no me quieren. Pero eso es allá en Costa Rica, por favor. David pasó por procesos difíciles en la vida. Y muchos de nosotros, en medio de nuestra circunstancia, al día de hoy estamos siendo procesados.
Pero no piense que esto es que el diablo, es que el enemigo. Porque sabe una cosa, iglesia, el enemigo no tiene injerencia en la vida de la iglesia, a menos de que nosotros o le abramos la puerta o que el Señor le dé permiso. Y todo, ¿verdad? A veces que todo se lo achacamos al enemigo. Es que el diablo, es que el enemigo está acá. Y no hay permiso de Dios, ¿no? Entonces yo creo que como iglesia debemos de pensar, bueno, Señor, en medio de lo que yo estoy viviendo el día de hoy, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué estás formando en mí? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en medio de tu adversidad, en medio de tu circunstancia? Pedro le dice a la iglesia, alégrese. Alégrese en medio de esta circunstancia. Y a veces no, ya ni queremos levantar nuestras manos en medio de somos circunstanciales a veces como iglesia, ¿no? Si estoy bien, si todo mi entorno está bien, si mi familia está bien, pues entonces sí levanto mis manos. Pero cuando estoy pasando por la gruesa, pastor, entonces no me pide que levante mis manos, porque usted no está en mis zapatos. Pero el Señor está haciendo algo. Eso yo no le he dejado de tener claro. Y la convicción, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poderles compartir, es que Dios no ha dejado de estar en tus procesos, y Él está ahí para afirmarte. Y a través de esta palabra de Pedro que te dice, esfuérzate, alégrese tu corazón en medio de tus dificultades. El tema, ¿sabe qué es lo que ha estado pasando, iglesia? El tema es que la iglesia perdió su perspectiva y dejó de pedir a alguien, quien es la persona de la cruz, y empezó a buscar algo. La iglesia hoy anda buscando algo. Anda buscando, yo quiero ser lleno yo quiero ser bendecido yo. Y pasamos pidiendo circunstancias y cosas y levantando, ¿verdad? Y todas nuestras peticiones son sobre nuestras cosas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, bueno, yo me rindo a tu voluntad en este proceso legal? No sé qué va a pasar, pero yo me quiero rendir porque te quiero conocer más. Porque independientemente si me das o no me das, yo sé que tú sigues siendo mi Dios, y yo quiero que tú seas, yo quiero ser tu hijo en medio de tus circunstancias. Entonces hoy, pastor, usted puede orar por mi esposa para que le pase algo. A su esposa no ocupa que le pase algo, a su esposa ocupa que le pase a alguien. A su hijo no ocupa que le pase algo, ocupa que le pase a alguien. Y esa es la persona de Jesús. Y necesitamos volver como iglesia a reenfocar nuestra mirada en el Señor. Y usted dice, pastor, sí, eso es lo normal. Pero parece que muchas veces nosotros estamos más preocupados por las circunstancias de nuestro medio. Me quedé sin trabajo, ¿cómo hago? Me quedé sin esto y ahora ¿cómo voy a subsistir? Me pasó esto y no sé cómo resolverlo. Buscamos primero nuestras alternativas naturales, nuestras respuestas naturales ante las circunstancias espirituales. Y el Señor está diciendo, lo que estoy esperando es que tú levantes tu mano y empieces a clamar a mí, porque yo soy el que voy a responder. ¿Hacia dónde está la mirada de la iglesia? Y sabes, en medio de esto parece que la fe se nos fue. Y a la iglesia de pronto se le ha ido la fe. Y usted dice, ¿pero cómo? Veámoslo. Pastor Ujier, hermano amado, ¿puede orar por mí? Como que el Señor le escucha más a otros que a uno. A veces. ¿Sabe que a veces en medio de nuestros procesos se nos olvida a dónde está Jesús? Y yo lo puedo ver bíblicamente. Un día Juan el Bautista, cuando venía caminando y dice, hey, no soy yo, hay uno que viene detrás, dice, de quien yo ni siquiera soy digno de sujetar sus sandalias. Dice, a él es al quien ustedes tienen que seguir. Pero cuando vino en su proceso de cárcel, llama a sus discípulos y les dice, vengan, hágame un favor, vaya, pregúntele si es él o hay que esperar a otro. Los primeros versículos a mí me dice que Juan la tenía pero clara de quién era Jesús. Y en su proceso de cárcel parece que muchas veces se nos olvida la respuesta de Jesús. En medio de la turbulencia, iglesia, cuando el Señor le dice a los discípulos en el libro de Marcos, pasen al otro lado. Cuando les habla y les dice, pasen al otro lado. Y dice que los discípulos iban en el camino y se les levantó una tormenta. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús iba de camino, dice, lo único que quería era adelantárseles, dice la palabra. Ni siquiera dice se quería montar con ellos. Dice lo que Jesús quería era adelantárseles. Y muchas veces, y dice que cuando ellos le vieron, dijeron, un fantasma. Y en nuestras circunstancias a veces que nos pasa igual. Se nos olvida Jesús. Se nos olvida dónde estamos.
Se nos olvidan nuestras circunstancias y empezamos a buscar. Entonces voy a la financiera, entonces voy para el banco, entonces voy a buscar un mejor otorrino, entonces voy a buscar un mejor. Y andamos buscando lo mejor de la tierra y nos olvidamos de la respuesta del cielo. La iglesia necesita volver. Escucha, tú y yo, mi amado hermano, necesitamos regresar otra vez a aquellos días de la cruz, a donde nuestra mirada estaba puesta en el Señor. ¿Sabe que hay un versículo que a mí me impresiona muchísimo y quiero que lo puedas abrir conmigo? Se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 9. O sea, todos conocemos y de alguna manera usted puede decir, bueno, yo me identifico con Job en el capítulo 1. Yo me identifico con Job en alguno de los capítulos. Ciertamente, estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí hemos vivido todo lo que Job vivió. O sea, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Y pasa algo con la vida de Job impresionante. Job tuvo una revelación de Jesús como ninguno otro, y eso es lo que la iglesia del día de hoy necesita tener. Job capítulo 9, y leo en la Nueva Traducción. Dice la palabra en el versículo 32. Ojo lo que Job dice. En medio de sus circunstancias, y ya sabemos, se murió su familia, ya sabemos que perdió su ganado, ya sabemos que perdió su casa, le vino una enfermedad encima. Conocemos los procesos de Job, pero versículo 32 del capítulo 9. Dice la palabra del Señor, dice, Dios, dice, no es un mortal como yo, dijo Job. Dice, Dios no es un mortal como yo. Dice, por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Si tan solo, oiga aquí iglesia, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros. Job tiene una revelación de Cristo en ese momento. Dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, dice, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Dice, versículo 34, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor. Dice, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Wow. Job teniendo la revelación de Cristo en medio de su circunstancia más difícil, diciendo, ya yo no puedo pelear con Dios, ocupo un mediador, porque Él es 100% Dios y yo soy 100% hombre. Necesito a alguien que me haga un clic para poder conversar y que yo me le acerque. Y sabe una cosa, la iglesia del día de hoy necesita exactamente tener el principio de la vida de Job, de decir, hay un mediador que está en medio de mi circunstancia, que está en medio de mi adversidad, y es la persona de la cruz, aquel que un día murió por mí, aquel que un día me dio un nombre y aquel que un día también hizo todo por mí. Yo no sé cuál es la circunstancia que usted está enfrentando el día de hoy. Probablemente usted vino sin fuerza ya diciendo, pastor, se me están agotando los recursos y se me está agotando las fuerzas. Pero si usted puede en esta noche, como iglesia y como hijo de Dios, empezar a clamar a aquel que trae victorias para su vida, aquel que es el mediador, aquel que te dio una identidad, aquel que puso un nombre y que te inscribió en el libro de la vida un día, aquel que te sacó del fango y que extendió la mano y te dijo, hey, yo te traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Si la iglesia pudiera entender, y si usted y yo pudiéramos comprender a quién es, a quién nosotros necesitamos buscar, dejaremos de andar buscando a alguien para empezar a buscar a alguien. Si me puede ayudar el del teclado. Nuestro pensamiento necesita tener una migración, iglesia. Sabes, probablemente vivimos pensando en cuáles son nuestras circunstancias más adversas, cuáles son nuestras situaciones más difíciles. Los procesos de Dios, las promesas de Dios, por lo general vienen envueltos en procesos. Y lo que el Señor está haciendo es madurando a su iglesia, madurando a su iglesia para un día especial. Y el día en que podemos verlo es en el versículo que acabamos de leer, versículo 8. ¿Sabe que por lo general en medio de las circunstancias, ahí en Primera de Pedro donde estábamos, las cosas que usted y yo estamos enfrentando, sí o no, que las cosas que más nos cuestan son las cosas que más aprendemos a valorar y amar?
y cómo estamos viviendo hoy nosotros, y haga una introspectiva y analice hacia adentro de usted qué cosas estamos viviendo como iglesia, qué cosas estamos manifestando como iglesia nosotros en estos días. ¿Cuáles son tus pruebas? ¿Cuáles son tus angustias? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Y cómo te sientes? Porque las pruebas golpean el alma. Porque muchas veces cuando vienen las pruebas a bofetearnos, a golpearnos, y nos han faltado las fuerzas. Pero sabe, en el libro de Apocalipsis hay una iglesia que es la que el Señor desea que seamos. Y dice: ¿por qué? Porque aunque has pasado por tiempos difíciles, dice, no has negado a mi nombre, no has negado a la fe. Lo mejor de todo, iglesia, que el Señor está haciendo en medio de nosotros en esta temporada, el Señor te está procesando para madurar tu corazón y el mío. Porque lo que viene, iglesia, en medio de las pruebas y en medio de las adversidades, el Señor te está acercando cada día más a Él. El Señor todos los días está diciendo: te estoy acercando hacia mí, y no lo has entendido. Y esta noche en medio de nosotros hay gente así que dice: pastor, usted no sabe lo difícil que ha sido. Y el Señor diciendo con cuerdas de amor: hijo, te tiro las cuerdas de amor y te estoy acercando hacia mí en medio de tu adversidad, en medio de tu dificultad, para que sepas que yo soy tu Dios y que estoy acercando tu corazón. Sabe que en medio de las pruebas es cuando más gente vemos de rodillas en los altares. En medio de las circunstancias difíciles es cuando más se ayuna. Y el Señor dice: bueno, pues si así te tengo que tener por espacio de 1 año, 2 años, 3 meses, 4 meses, 5 meses, para que estés cerca de mi presencia, el Señor lo va a hacer y no se va a cansar de dejar de hacerlo contigo, porque lo que quiere es que la iglesia se acerque y empiece a clamar por aquel que un día pagó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Lo que el Señor está deseando de la iglesia al día de hoy es que nos podamos acercar y decir: bueno, en esto se está probando mi fe, en esto se está perfeccionando mi carácter, y Dios está haciendo algo conmigo. ¿Qué está haciendo el Señor? Las pruebas vienen para perfeccionarnos en nuestro carácter. Dice el versículo 8, ya con esto casi voy terminando, de Primera de Pedro, dice: ustedes aman a Jesucristo. Wow. Ustedes aman a Jesucristo. Dice: a pesar que nunca le han visto. Dice: y aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan. Pedro da por sentado de que usted y yo le amamos. Y esta es una fe madurada, porque un día se encontró con Jesús y las preguntas del maestro fueron: ¿me amas? Aunque tú fallaste, ¿me amas? Las pruebas pulen y perfeccionan el amor. En los momentos más difíciles, cuando las circunstancias son más pesadas, ¿sabe? Yo quiero contarle algo de nuestra intimidad de hogar. Hemos pasado por una temporada de ciertas dificultades, a donde el Señor nos ha estado empujando a mi esposa y a mí en el mundo de la fe. Y yo digo, estamos ahorita en la pura puerta, pastor, por donde tal vez ustedes ya pasaron hace muchos años. Ahí en la pura puerta de la fe, para entrar a esa vida de fe, después de tener una estabilidad económica muy buena, ambos trabajando con muy buenos puestos, muchas cosas. Y de un pronto a otro me despiden a mí, viniendo de un viaje misionero de Panamá, y regresando de otro viaje misionero de España, despiden a mi esposa. Y hemos aprendido a unirnos, y eso ha juntado nuestra fe, y como que eso ha despertado un amor diferente en nosotros. Hablo de persona. Y pasa algo con la iglesia cuando en medio de tus pruebas aprendes a entender tus procesos. Porque tú dices, bueno,
No ocupo una respuesta ya de todo lo que estoy viviendo, pero yo sí sé que Dios está en medio de estas cosas, y lo que quiero hacer es abandonarme en sus brazos y acercarme a Él. Y usted como iglesia y como su hijo, podemos tomar una actitud ya no de preguntas como chiquitos y a regañadientes decir: pero es que a mí, pastor, solo a mí lo feo, ¿por qué? Pero es que ¿por qué me tiene que pasar esto? Si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo estoy ahí. Y el Señor: hijo, acércate. No te ocupo criticón de las cosas. Actitudes de agradecimiento traen multiplicación a tu vida. Dios se enojó con el pueblo de Israel porque pasó criticando. Aunque Él le siguió dando las cosas, siempre habían faltantes, siempre habían carencias en el pueblo de Israel, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y a veces nos comportamos de manera igual que Israel. Pero yo veo a Jesús y veo como cuando le traen unos panes y unos peces, usted sabe esa historia, el Señor los toma en sus manos y agradece por eso, y eso trajo multiplicación. En medio de tus circunstancias y escasez, aprende a agradecer, porque eso te traerá multiplicación. Otro, el día en que Jesús está frente a la tumba de Lázaro, levanta su mano al cielo el maestro y dice: Señor, yo te doy gracias porque tú siempre me oyes. Agradecimiento trae resurrección. Quiero decirle esto, iglesia: en medio de la circunstancia que estés viviendo, aprende a agradecer, porque el Señor te está puliendo, el Señor te está perfeccionando, pero el Señor también traerá vida a tu situación. Las circunstancias en medio de nuestra familia, mi esposa y yo, nos ha unido más, nos ha enseñado a entendernos más. Aunque le voy a decir algo, pero no me acribille, cuesta entender a las mujeres, pero son especial tesoro. Y a mi esposa un poquito más. Pero Dios se ha estado glorificando. ¿Sabe por qué? Porque la intención del Señor es acercar el corazón de la iglesia. Y las pruebas, lo que el Señor te está diciendo es: te tiro una para que te acerques, te tiro otra para que sigas más cerca de mi corazón. ¿Por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Si también, como dicen allá en Costa Rica, se paseó en todo, cometió errores una y otra vez. David, sí, David. Y dice: un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? 14 años de persecución, 14 años de infamia, 14 años de buscar el rey, de buscarle la muerte a él. Pero a pesar de todas las cosas, él dijo: bueno, está bien, algo Dios está haciendo conmigo. Imagínate, David probablemente dijo: hey, ese día que me ungieron, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo yo voy a ser el rey? ¿Cuándo? Si lo único que he visto es persecución. Y el único destello bonito donde me sentí bien halagado fue el día cuando iba entrando a la ciudad y la gente empezó a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso fue lo más bonito que recibí en ese momento. Y después, pastor, solo he pasado por una y otra y otra, y he tenido que andar en cuevas a veces a donde me quiero esconder. Pero en medio de las circunstancias, el Señor tiene una opinión de David. Y escúcheme, no fue el pastor, no fue el líder, no fue el sacerdote, fue el Señor que dijo: uno conforme a mi corazón. ¿Podrá el Señor decir eso de nosotros esta noche? ¿Podrá el Señor decir: aquí hay gente en la fe, en Castillo del Rey La Fe, conforme a mi corazón? Porque en medio de su adversidad, en medio de su proceso de prueba, en medio de su circunstancia difícil, Él ha estado allí y se ha mantenido en obediencia y se ha mantenido en fe y no ha negado a mi nombre y ha dicho que se haga conforme a tu voluntad.
Si en medio de eso, iglesia, si en medio de estas circunstancias tal vez tú te encuentras el día de hoy, es tiempo para que vuelvas tu mirada y ya, olvídate del abogado, olvídate del doctor, olvídate de eso. Y está bien, fueron puestos por el Señor. No estoy diciendo que no, ni que sean mal. No. Dejemos esa chota o esa mofa de lado. Fueron puestos por Dios para que nosotros también busquemos. Pero tu primer elemento, tu primera opción debe ser el Señor. Y algunos esta noche tendrán que sacar sus ojos de la persona, del abogado, del doctor, de la persona que estabas esperando, del banco, no sé, no sé, de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de una respuesta financiera. Y hoy vamos a centrar nuestros ojos en la cruz una vez más y a decir: Señor, toma el control de mi circunstancia y voy a salir de este lugar gozoso, de acuerdo al consejo de Pedro. Y lo mejor de todo es que el Señor te está puliendo para que un día le veamos cara a cara. Y eso es motivo de alegría suprema. Y yo digo: Señor, ¿cuánto tendremos que sufrir? No lo sabemos, pero tu gloria y tu visitación estará con nosotros todos los días de nuestra vida.